No sé, ya soy el profesor. Y se está grabando, empezó a grabar la clase. Ya, O sea ya, que yo creo que Pero, ya tiene conexión. ya ahora sí, pero él está aquí. ya Ahí está, ahí ingresé. está. Profe, Bienvenido, profesor. welcome to the clase, profe. Sí, hombre, fíjate que la primera clase Yummy, yummy, conectó rapidísimo. yummy, ¡Pah! yummy, yummy, yummy. Ya me estaban esperando más bien. Y ahorita, bueno, nada, lento. Ok, fíjense, este, la parte que vino ahorita es muy complementaria, parecida al final del tema anterior, o del contenido anterior, en el cual vamos a hacer énfasis, vamos a ver qué otro detalle puede surgir importante para que lo tengan claro en cuanto a la elaboración del contenido, pues, de este tema. Déjame compartirles la presentación. Eh, ¿La ven? ¿Ven la presentación? Sí, 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 sí. Ok, ok. Es la lámina final con digamos, una misma disposición, estructura, en la que, como, déjame poner esto, a ver, esto grande. Pero ahí se distingue en la plantilla, se distingue con Sí, sí se claridad. lee. Está pequeño, pero se lee, pues. Sí, profe, sí se distingue. Ok, ok. De todas maneras, detallar numerito a numerito no es tan relevante. Lo importante es que tengamos en cuenta la estructura de esta presentación. Fíjense lo que yo les comentaba antes de llegar a la última lámina, la forma como debería estar dispuesta esta hoja de trabajo. Ok, ¿qué diferencia tenemos del anterior? Que en este caso tiene unos saldos previos, estos saldos que están acá en esta primera columna con números, es los montos que refieren a la cuenta T del mayor. No la puse, no creí que fuese necesario para no redundar, ¿no? Caja, por ejemplo, bueno, todas las cuentas tienen, la columna izquierda tiene los nombres de las cuentas, en la columna derecha de saldos tiene los saldos correspondientes a cada una de las cuentas, sin conexión a internet. Ok, entonces, partiendo de aquí, partiendo de esta columna de cuentas y teniendo ustedes a la mano los diferentes movimientos de la cuenta del mayor, los diferentes saldos de las cuentas en el mayor, en la cuenta T del mayor, vamos a trasladar con respecto a su naturaleza al balance de saldo cada uno de los montos correspondientes a cada una de las cuentas. Lo que pretendimos ver en el anterior está un poquitico movido y es más, se presta un poco más a detalles no gratos, pues. Entonces la caja representa aquí en el balance de saldo los montos deudores y los acreedores a mano derecha, y así sucesivamente. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Qué significa para ustedes este par de columnas de balance de saldo? A ver, ¿se acuerdan la clasificación de las cuentas? Bueno, Sí, eh, profe, sí, sí. ok, en la Profesión. clasificación de las cuentas vimos a dónde iba cada monto según su naturaleza, ¿de acuerdo? Para las deudoras acreedoras, ok. Exactamente. En este caso, el estado de situación, que hoy ya les voy a dar el detalle. En este caso del estado de situación, tenemos que, pues va a corresponder cada monto va a corresponder en cada columna, en su columna respectiva. Entonces, luego de construido el balance de saldo, igualmente vamos a hacer con el resto de los bloques que tenemos constituidos como estado de situación y estado de resultado. Voy a hacer un paréntesis aquí muy, muy enfático. Voy a montarle la otra página, la otra plantilla. Ya, ok. Si logran ver la plantilla que les estoy mostrando.
Esta es la plantilla que ustedes tienen disponible en material de estudio. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que en la plantilla van a tener primero las cuentas nominales o estado de resultados y posteriormente las cuentas reales, que son el estado de situación. Debe ir así, porque alguien me preguntó, profe, que si hacemos un formato, yo respeto mucho y aplaudo el interés de querer hacer un formato, crearlo, en fin. Pero yo prefiero, dado que se lo estoy entregando, que sea realizado en el formato que le estoy enviando. Así reducimos la posibilidad de riesgo de que la estructura sea otra. Indistintamente de que se me asegure, no, profe, yo lo hago bien, no sé qué. Vamos a trabajar con este formato, donde la columna de cuentas nominales o estado de resultados, es decir, la de egresos e ingresos, precede a la del estado de situación, el cual es el último estado en mostrarse. ¿Por qué? Porque de lo que ocurra en el estado de resultados, vamos a trasladarlo al estado de situación, que es el último estado de los estados financieros, que se presenta en esta hoja de trabajo. Ok, visto esto, haciéndole énfasis en esto, de todas formas, yo quisiera que ustedes cada uno revisara el formato que está disponible en material de estudio y cualquier pregunta, por favor, la pueden hacer. Sin embargo, hago este aclaratorio enfáticamente de que el formato que deben utilizar es este y que las cuentas nominales preceden a las cuentas reales. Es decir, las cuentas el estado de resultados precede al estado de situación. ¿Por qué? Porque del estado de resultados se va a obtener el monto que pudiera ser una ganancia bruta o utilidad bruta del ejercicio o pérdida, utilidad neta del ejercicio o pérdida neta del ejercicio. Puede ser o ganancia o utilidad o pérdida. ¿De acuerdo? Ese monto, indistintamente de que sea utilidad o sea pérdida, debe trasladarlo al pasivo. Si es utilidad, lo suma y si es una pérdida neta, la resta. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, vamos a lo que estamos viendo, pues aquí el ejercicio. Ya, Ah, ahorita sí no se ve nada. ya que se cayó. Ok, ahora sí. Ahora sí se debe ver. Sí, sí, ahorita sí. Deja que mueva la plantilla. Esto está pesado. Ok, estamos en la plantilla de cuestión. Entonces, les hice el énfasis de que el estado de resultados precede al estado de situación. Vamos a la explicación de lo que es esta hoja de trabajo. Luego de trasladado todos los montos correspondientes a cada una de las cuentas T a las que hubo lugar en el ejercicio según el enunciado de cada transacción, luego de esto, vamos a trasladar también de estos montos de estas cuentas, de las cuentas T, vamos a trasladar lo que corresponde a los egresos, fíjense aquí, a los egresos y a los ingresos. Vamos a trabajar entonces, en este caso, el estado de resultados, antes que el estado de situación. Luego de trasladado todos los montos correspondientes al estado de resultados, es decir, a la columna de egresos y a la columna de ingresos, luego de eso, sacamos nuestra respectiva cuadre del estado de resultados y vamos a obtener una diferencia. Vamos a obtener una diferencia. Cuando nosotros estamos construyendo el estado de resultados en sus dos columnas, que son egresos y ingresos, al sumar cada columna en el estado de resultados, en sus columnas particulares de egresos e ingresos, vamos a tener una diferencia. En este caso, este ejercicio nos dio 42.000 bolívares, ¿no? ¿Por qué nos dio 42.000 bolívares y está colocado en los egresos? Esto que está subrayado en verde. ¿Lo notan? Lo que está subrayado en verde. Para obtener, para Sí, obtener, sí, se ve, se ve. ok, para obtener la diferencia, simple y llanamente, una resta simple al final entre el par de saldos correspondiente a egresos y a ingresos. Yo noto entonces que el mayor monto corresponde a ingresos
y el menor monto corresponde a egresos. Cuando yo resto el total de ingresos menos el total de egresos, me da una diferencia de 42.000 bolívares. ¿Qué significan estos 42.000 bolívares? ¿Qué representan estos 42.000 bolívares? Bueno, simple y llanamente una utilidad neta del ejercicio. Es decir, en este caso hubo mayores ingresos que egresos, ¿cierto? Yo gané más de lo que gasté. Entonces, ¿cómo establezco yo mi utilidad neta? Bueno, restar lo que yo ingresé menos lo que gasté. En este caso, lo que gasté lo representan los egresos y lo que gané o lo que ingresó, realmente lo que ingresó, lo representa la columna de ingresos. 133.000 bolívares menos 91.500 me da 42.000 bolívares. Ese monto de 42.000 bolívares, si usted puede observar, aquí al lado izquierdo, están reflejados en la columna del pasivo y capital. Si lo notan, en el estado de situación. Entonces, pero para que no les sea zurdo, esto está como para hacia atrás, entonces fue que yo les diseñé ese formato donde aparece, esa estructura aparece en los estados de resultados, primero, estos estados de resultados, este estado de resultados, primero que el estado de situación. En otras palabras, el estado de resultados antecede al estado de situación. ¿Para qué? Para que cuando obtengamos la diferencia, lo que tengamos que hacer es trasladar esta diferencia, bien sea utilidad neta o pérdida neta del ejercicio, trasladarlo al estado de situación y con eso cerramos el estado de situación. El estado de situación va a cuadrar con el monto que le agreguemos al capital, al activo y al pasivo, porque el activo es igual al activo más pasivo, ahí donde está cuadrada se expresa la ecuación patrimonial y con ese resultado obtenido en estado de resultado es que vamos a poder cuadrar el estado de situación y con eso cerramos el ejercicio. Necesito saber si me expliqué, me estoy explicando o falta algún detalle, hay algún ruido en la explicación, hay alguna diferencia que no captan o algo así. Hay 29, hay 29 y ninguno habla. ¿Dónde estarán? Profesor, una consulta. Ok. En el estado de resultados con respecto a la ganancia del ejercicio, ¿por qué se coloca en los egresos y no se coloca en los ingresos? Porque yo tengo que equilibrar para yo cerrar saldos iguales. En ese estado de resultados, yo tengo que equilibrar la diferencia. ¿De acuerdo? La diferencia, si hubiese sido al revés, si los 133.500 hubiesen estado en egreso, ¿de acuerdo? Aquí me dio 133.000 bolívares, pero en ingreso me dio 91.000 bolívares. ¿Qué significa eso a la primera de cambio, así, al verlo? Que hubo más egreso que ingreso. Si hubo más egreso que ingreso, hubo pérdida. Entonces, esa diferencia yo la voy a colocar por el lado en el que hubo esa debilidad o hubo ese aprovechamiento para compensar los saldos iguales. Esa es la gran realidad. Compenso los saldos Ah, ya lo vi, iguales, ya lo vi. pero teniendo en cuenta que la diferencia, si es negativa, igualmente va a ir a la columna de pasivo capital. Si es negativa, va a ir igual a la columna de pasivo capital, pero restando. Ahora, porque es una pérdida neta. Ahora, si es una utilidad neta, igual va por la columna de pasivo capital sumando. O sea, yo voy a sumar lo que gané, voy a restar lo que perdí, de acuerdo a la operación matemática que hagamos entre la columna de los egresos y la columna de los ingresos. En este caso, este ejercicio dio ganancia, porque los ingresos fueron mayores. Pero si fuese al contrario, que los ingresos fuesen menores que los egresos, en otras palabras, el egreso hubiese sido mayor que los ingresos, obviamente, cuando tú gastas más de lo que ingresaste, tienes una pérdida. Y lo estás observando al final del ejercicio. ¿Por qué yo pongo 42.000 bolívares aquí? Porque esto me va a permitir a mí hacer los saldos iguales. Realmente no fueron iguales, pero aquí yo establezco la diferencia, que en este caso está asignada por una ganancia. ¿De acuerdo? 91.500 bolívares o 133.500 menos 91.500 me da una diferencia favorable de 42.500. Por eso yo debo colocar solamente para establecer los saldos iguales, para más ninguna otra cosa. Para establecer los saldos iguales yo coloco
para compensar ese par de columnas con sus montos, yo coloco la diferencia en el lado donde está faltando. Es como un suplemento, como que si así una silla le faltara un pedazo en la pata, ¿no? Entonces, obtengo la cantidad que en este caso fue favorable y se la coloco en la pata que le hace falta ese suplemento. En este caso, le falta a los egresos. ¿Por qué le falta a los egresos? Bueno, simple y llanamente el ejercicio reflejó que hubo menos egresos que ingresos. En otras palabras, que hubo más ingresos que egresos. No sé si explico lo que tú preguntas, pero esto se hace simple y llanamente para que haya una uniformidad en el cuadro, donde yo establezca los saldos iguales. Cuando ustedes hicieron el ejercicio anterior, en el balance, abajo decía saldos iguales, ¿cierto? Bueno, eso es lo que pretendemos también, pero con el rasgo fundamental de que aunque hayan saldos iguales, no va a haber pérdida cero ni ganancia cero. Vamos a establecer, de acuerdo a la suma resta entre los ingresos y los egresos, vamos a establecer una diferencia que en este caso va a estar asignada por una ganancia, que son los 42.000 bolívares que tenemos acá. Ok, estos 42.000 bolívares van a alguna parte. ¿A dónde van a ir? Después de luego de obtener los estados de resultados, ¿a dónde van a ir? Al estado de situación. ¿A cuál columna en particular? Al pasivo capital. Si fue ganancia, se la sumo. Fíjense ustedes que si posteriormente ustedes agarran el ejercicio y suban las partes, van a notar que cuando ustedes le agregan los 42.000 bolívares de ganancia, ustedes van a tener la paridad, la suma de saldos iguales, igual como se los dio aquí en el balance de saldos, sumas iguales. Diferente porque está constituida por cuentas que representan, según su naturaleza, pues una ubicación en particular, la de los deudores y la de los acreedores. Aquí está incluido todo, gasto, está incluido ingresos, está incluido todo. Y nos da este monto. Pero cuando hacemos el estado de resultados, notamos que los montos referentes a los egresos son estos y los montos referentes a los ingresos son estos. Los ingresos me dan un saldo mayor que el de los egresos y por lo tanto la diferencia establecida entre los dos me hace notorio una ganancia porque los ingresos son mayores. Si fuese al revés, hubiese habido pérdida. Y lo que fuese, si fuese utilidad neta o ganancia neta, vamos a trasladarla, es un porque sí, que hay que trasladar este resultado obtenido en el estado de resultados, es un porque sí, trasladarlo a la columna del pasivo capital, ¿de acuerdo? Para demostrar que hubo ganancia. Y aquí en esta parte al final es ganancia del ejercicio. Si hubiese sido pérdida, pérdida neta del ejercicio, colocamos aquí pérdida neta del ejercicio, tanto. Pero vamos a sumar la pérdida, no, vamos a restarla. En este caso la estamos sumando porque hubo ganancia. ¿Por qué? Lo marca la diferencia entre los ingresos y los egresos. No sé si hay alguna otra cosa. Es una operación matemática sencilla, no es una complicación. ¿Cuánto tuvo de ganancia? Bueno, vamos a sumar las columnas de los egresos y los ingresos. Los egresos y los ingresos. Mira que la columna de los egresos es mayor que la venida de ingresos. Bueno, eso me va a dar un saldo negativo. Si yo tengo 10 bolívares, si yo ingresé 10 bolívares, pero gasté 12, tengo una pérdida, ¿no? Esa pérdida obtenida, ese monto de pérdida obtenida, vamos a trasladarlo finalmente a la columna de pasivo capital. Todo, sea utilidad neta o pérdida neta del ejercicio, lo vamos a trasladar al pasivo, a la columna de pasivo capital, en el estado de situación. Luego de pasado eso, nos va a dar este monto final acá abajo. ¿Ves? Compensación, compensación. El dinero que ingresó por razones de ingresos mayores a los egresos, lo trasladamos al pasivo capital, me aumentó mi capital en 42.000 bolívares y tenemos estas sumas iguales, tanto en el balance de saldo como en el estado de situación, así también en el estado de resultado. Es una compensación. Si hubiese sido pérdida, lo colocamos en este lado. Atención. Si es pérdida, lo colocamos en este lado de los ingresos, porque ingreso fue menor. Y es una compensación para que me dé los montos igual. Inviertan este par de números, coloquen por simple y llanamente un ejercicio, para hacer una práctica allí. Inviertan 133.500, lo colocan acá en la columna de egresos y 91.500 lo colocan acá, al lado derecho. Cuando ustedes restan los egresos menos los ingresos, quedan 10 minutos.
Cuando ustedes restan los egresos contra los ingresos, se van a dar cuenta que los egresos son mayores, entonces es una pérdida. Entonces, ¿a dónde van a montar, a colocar el monto aquí en el estado de resultados? ¿A dónde lo van a colocar? En la parte, en la columna que le esté haciendo falta para que los montos sean iguales, para compensar. ¿De acuerdo? ¿Va a haber una pérdida? Sí, hubo una pérdida, pero el monto rojo aquí va a ser evidente porque los egresos fueron mayores que los ingresos. En el supuesto de que los montos pues fuesen invertidos, fuesen contrarios. Solamente lo menciono para hacer una mención de una posibilidad de que haya habido mayores egresos que ingresos. En este caso hubo mayores ingresos, restándoselo al total de los egresos, me da una cantidad positiva, un saldo positivo. ¿De acuerdo? Ese saldo positivo se lo sumo a los egresos solo para lo de la igualdad de sumas o igualdad de saldos, solamente para eso. Porque lo que nos interesa, entre otras cosas, es saber qué se obtuvo, si se obtuvo una utilidad o se obtuvo una pérdida. Como se obtuvo una utilidad, lo vamos a llevar al pasivo capital del estado de situación. Si hubiese sido pérdida, también lo llevamos a pasivo capital, pero en este caso lo restamos. ¿De acuerdo? Y sumamos ambas columnas. La próxima semana igual, vamos a volverlo a repasar, porque yo creo que no sé, pues no me siento a gusto si están entendiendo la parte, porque es sencillo, no tiene complicación, es sencillo. Es todo por el momento en cuanto a eso, no deben quedar mucho tiempo. Y bueno, lo que les sugiero es que cuando les toque hacer el ejercicio en la evaluación, meticulosamente construyan el balance de saldo colocando cada cuenta o cada monto de cada cuenta en su respectiva columna. Si es de una cuenta deudora, la colocan en su columna. Si es cuenta acreedora, la colocan en su respectiva columna. Luego van a pasar a realizar el estado de resultados y posteriormente el estado de situación. Por eso, el orden en el que está estructurado ese formato es primero estado de resultados y estado de situación. Porque a mí me parece que esta muestra está absurda, pues. Está absurda. Luego de terminar el estado de resultados, entonces vamos hacia atrás en el estado de situación. No. Primero va a realizar el estado de resultados, lo que usted obtenga, utilidad neta, utilidad bruta, ese monto lo va a trasladar al pasivo capital del estado de situación, que es el estado financiero que cierra la hoja de trabajo con la que se concluye. Si quiere le pone una nota o una ganancia en este ejercicio, o una ganancia de tanto, o una utilidad neta de tanto, o una pérdida neta de tanto. Siempre identifiquen en este caso la fila, ganancia del ejercicio, aquí está, ganancia del ejercicio, 42.000 bolívares. Yo se lo subrayé acá porque yo establecí para hacer notorio la diferencia que hubo entre los ingresos y los egresos. Para posteriormente ese resultado, hacerlo notorio en la columna del estado de situación que se llama pasivo capital. Ambas columnas. Claro, para que a la hora de verlas se identifique ahí rápidamente. ¿Qué cosa? El monto de la pérdida, ¿te refieres? Sí, o pérdida o ganancia, pues, en el caso de... Exactamente, exactamente. El que al hacer el ejercicio lo que me están diciendo es que sí, o sea, están reconociendo de que hubo una ganancia, ¿no? ¿De cuánto? De tanto. ¿En dónde lo voy a colocar? Bueno, en el pasivo capital porque aumentó mi capital, porque hubo ganancia. Pero no, chale, aquí está lo más, el ejercicio dio pérdida. Ah, bueno, pérdida neta del ejercicio, tanto. Pero lo vamos a tener igual en la misma columna de pasivo capital, porque allí es donde va tanto la utilidad neta como la pérdida neta del ejercicio. Ambos casos van a ser reflejados en la columna de pasivo capital del estado de situación. Esa es la razón práctica por la cual esas dos columnas o el estado de situación lo coloco al final. El estado de resultados previo al estado de situación para que lo que tengamos del ejercicio, el estado de resultados acá lo traslademos más bien hacia la mano derecha que hacia la mano izquierda. Es una cuestión, a mi modo de ver, más práctica. De que luego que tenemos el resultado del estado de resultados, lo traslademos al estado de situación a mano derecha en sus dos columnas, el activo, pasivo, capital, pero reflejando la pérdida o la ganancia en la columna de pasivo capital. De todas maneras, ahí cualquier pregunta, si vuelven a revisar, revisen el ejercicio, me preguntan y la próxima semana echamos otro repaso para que vayan bien pulidos para el ejercicio. Que no es esto, pues simple y llanamente. Claro, así se dice de simple, pero tienen ya un conocimiento suficiente en la clasificación de las cuentas, según su naturaleza, ya hicieron un balance y lo demás es colocar en cada columna lo que corresponde.
y bueno, sacar los saldos que corresponden en la cuenta T del mayor. Vamos a ver cómo les ayudaría allí para que no tengan, para que sea menos complicado pues, en tal caso. Lo importante que yo quiero es que ustedes Profesor, una consulta. sí. Estos datos que están en esta lámina anteceden a lo que vimos anterior en la clase anterior. No, no, este es una práctica, digamos, Aleatoria. aleatoria, esta es una práctica aleatoria. Esta es una práctica aleatoria. Lo único que yo les estoy haciendo el énfasis más que todo es en la ubicación tanto del estado de situación como el estado de resultado. El estado de resultado es previo, perdón, al estado de situación. Claro, Este, era para ver los dos ejercicios y comparar, pues. no viene en correlación, no viene en correlación al anterior. No. Este, de lo contrario, hubiese sido también, voy a hacer si agarro esa modalidad para la próxima ocasión. Pero igual, cuando se te presente otra ocasión, no necesariamente el ejercicio debe tener correlación con lo anterior, porque pues son, digamos que, circunstancias distintas, ¿no? Para que los que se encuentren puedan eh, ejercer de una manera, si es una cosa, o ejercer de otra, si es otra situación que se le presente. En este caso, vieron el ejercicio anterior en la actividad anterior, en este caso, ven otra dinámica en este ejercicio de práctica, simple y llanamente. Pueda que haya alguna, digamos, toma de consideración al respecto. Vamos a ver qué inestable. Bueno, ¿quedan cuántos? Bueno, quedan 3 minutos. Cualquier cosa, estamos por aquí todavía para aprovechar todo el tiempo posible. Esa es la idea, pues. Establecer la utilidad neta o la pérdida neta. ¿En dónde? En el estado de resultado. La diferencia la vamos a compensar para los efectos de sumas iguales o saldos iguales. Esa diferencia la vamos a compensar para lo que refiere a los saldos iguales, la vamos a compensar en el estado de resultados. ¿De acuerdo? Profe, una pregunta, Sí. una pregunta. El ejercicio que usted colocó, el ejercicio que ya está en el campus, ahí no vamos a hacer la hoja de trabajo, eso es solamente para hacer el archivo de Excel. Con ese mismo ejercicio, o sea, con esos mismos conceptos, esos mismos asientos contables que están ahí, ¿vamos a hacer la hoja de trabajo o usted nos va a dar otros asientos contables para hacer el balance Vamos ajustado a y todo hacer eso? otros asientos, sí, otros asientos. Por eso es que es necesario que utilicen el formato, porque el formato va a tener la celda donde está para los asientos diarios, la celda donde va a estar ¿cómo se llaman? Los pases al mayor, a las cuentas T, y la celda la que les acabo de mostrar, para que realicen la hoja de trabajo. Va a ser no es igual, ¿no? Es una práctica, no es igual a la evaluación. Lo que es igual es la intención, que se aprenda lo que es la hoja de trabajo. Pero lo que O sea, en a ver, cierto, es que si de ese ejercicio vamos a hacer también una hoja de trabajo con los formatos que usted mandó. de acuerdo a eso puede haber una continuidad. Puede haber una continuidad. Tengo que revisar eso. Pudiera haber una continuidad de lo que ya venimos arrastrando como ejercicio, como que si hicieras un trabajo en una empresa, vienes realizándolo gradualmente desde su punto cero hacia su punto final, que en este caso sería la hoja de trabajo. Expresando el estado de situación, el estado de resultado, o el estado de resultado, el estado de situación. ¿De acuerdo? Entonces, Sí. déjame ver cómo porque es largo, sería largo, hacer todos los asientos, registrarlos, luego pasarlos al mayor, que es la parte más delicada que yo veo. Inclusive pudiera haber hasta una modificación de esa estructura, colocándole la columna de saldos previo, porque está como vacío, le haría falta este saldo y yo les estaría comunicando esta columna de saldo para que luego lo pasaran al balance de saldo. ¿De dónde sale esta columna de saldo? Lo obtienen de la cuenta T del mayor. Todos estos saldos lo tienen de la cuenta del mayor. ¿De cuáles cuentas? De la cuenta K, de todas las que ocurran en O la, sea, damos la cuenta, supongamos, hicimos los asientos diarios. De ajá, allí pasamos a los mayores. Obviamente, ahí vamos a sí, tener el saldo por cuenta. Esas son las que vamos a llevar eh, al balance, al estado, exactamente, al balance de exactamente, aprobación. Y de ahí exactamente. hacemos la discriminación. La distribución de cada una de las cuentas, dónde va, si es en el balance de saldo, si es en una cuenta de